que ocurrió en el Congreso en medio de todo esto, para repasar lo que había sido el proceso de la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, por ahí la escucharon mencionar, que era el proceso de urbanización, de integración urbana, es el término preciso, que se hizo a través primero del RENAVAP, que era el Registro Nacional de Barrios Populares, como se los tiene que denominar a lo que comúnmente se conoce como villas, el Registro Nacional de Barrios Populares, y después la integración urbana de esos barrios, de acuerdo a los criterios de lo que necesitan esos barrios. Y eso se hizo durante el gobierno anterior, lo encabezó Fernanda Miño, que vive en un barrio popular, que fue sistemáticamente atacada de distintas formas, tanto mediática como incluso físicamente, y que se cortó, porque ese plan tenía dos vías de financiamiento, una parte venía del aporte de las grandes fortunas y otra parte del impuesto país. Bueno, el aporte de las grandes fortunas duró un tiempito y el impuesto país ahora lo bajaron, por ende eso quedó en la nada y además este gobierno no lo ejecuta. Y en el panel estaba no solo Fernanda Miño, que contó de ese proyecto realmente impresionante, porque básicamente si vos no tenés una casa digna, todo lo demás es muy difícil de hacer. Es muy difícil estudiar, es muy difícil descansar, es muy difícil planificar, es muy difícil tener intimidad. Hay un montón de problemas si no tenés una casa como corresponde. Y con ese plan se había logrado avanzar. Falta un montón, pero se había logrado avanzar. Estaba también Nati Saracho, la diputada nacional, estaba Juan Maqueira, de la organización Techo, y estaba también la Negra Albornoz de La Garganta. Y retomaron este dato de la pobreza. Ellos administran cientos de comedores en todo el país, que se quedaron sin comida, que el gobierno no les manda más, y tienen que escuchar todos los días que bajó la pobreza. Lo que contaban ayer en este panel es que no tienen un solo caso de alguien que estaba registrado en un comedor porque necesita comida, que se haya acercado a decir, che, yo no soy más pobre, ya no necesito la comida que me dan acá. Milei dice que sacó 10 millones de personas de la pobreza. Y los que le dan de comer a los pobres, que son además pobres, son los que viven día a día eso. Y ayer contaba eso en la Negra Albornoz. No tengo un solo caso de alguien que viniera al comedor y me dijera, ya no soy más pobre. Y lo interesante de ayer, en estos días pasaron muchas cosas y por ahí se nos pasó, pero lo quiero retomar, es que este programa de integración sociourbana es lo contrario a lo que plantea Milei, que es el famoso, si quieren una ruta, háganse la ruta, ¿se acuerdan? O la ex canciller Diana Mondino que decía, si quieren cloacas, organícense los vencidos y hagan cloacas. Bueno, hubo un tuit el fin de semana que se los quiero compartir porque vale la pena que en medio del duelo por el Papa y de la agresión a Roberto, que hablemos también de estos temas. Lo compartió el diputado nacional Esteban Paulón, diputado de Santa Fe, y dice, Javo, sueño cumplido, finalmente ante la total inacción del gobierno de Javier Milei, vecinos de Villa La Ribera en Santa Fe taparon los cráteres de la Ruta Nacional 11 con sus propios medios. En la región más productiva del país, los caminos intransitables por la desidia nacional. Bueno, un grupo de vecinos, vean el video, tuvo que juntarse a arreglar la... Mirá, ¿qué es eso? Tipos arreglando la ruta por la que pasan los camiones de las grandes empresas que financian a Milei. Y que dicen que el Estado no sirve, que el Estado se tiene que correr. Y te dicen, no, el Estado presente solamente para regalarles cosas a los pobres. El Estado está presente para los ricos. Esas empresas cuyos trabajadores se formaron en la educación pública, que utilizan las redes eléctricas tendidas con fondos públicos y que utilizan los caminos hechos con fondos públicos, son las principales beneficiarias del Estado presente. El problema es que el Estado está presente ahí y no en otros lados, y acá un grupo de vecinos de Santa Fe tuvo que arreglar ellos la ruta para que pase un camión que estábamos viendo ahí que no se rompa todo. Bueno, un par de cosas más para ir cerrando. Hoy, 22 de abril, se iba a realizar en el Congreso algo histórico. Ayer que estuve en el Congreso también me lo mencionaban, que era una citación a distintos funcionarios públicos por la estafa de Libra. O suspendieron el evento para hacer una sesión en homenaje al Papa. Yo creo que me puedo imaginar al Papa Francisco
si le contaban que iban a suspender una actividad legislativa histórica por una estafa y un delito cometido por un presidente para hacerle un homenaje a él. Creo que ustedes también se pueden imaginar las puteadas del presidente, del Papa Francisco. Milei, en su vocación tuitera, el otro día tuiteó: vamos a full y sin atenuantes con la ley de ética pública. No sabemos bien a qué se refiere, porque si la sesión de hoy se hubiera realizado, seguramente le dirían que la ley de ética pública dice esto: que un presidente tiene prohibido promover productos de una empresa privada, que es lo que hizo en el caso Libra. Eso dice la ley de ética pública. Si hoy se hiciera la sesión, le tendrían que haber dicho eso. Estaba citado el jefe de gabinete Guillermo Francos, estaba citado el ministro de Economía Luis Caputo, que seguramente no va a ir, estaba citado Roberto Silva, el titular de la CNB, que seguramente no iba a ir, y estaba citado Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que también en estos días le filtró al diario Clarín que iba a ir con el argumento legal para exculpar a Milei. El ministro de Justicia haciendo de abogado personal de Milei. No sé si tenemos ahí la portada, es la imagen 31. Y esto es interesante porque fue lo que estaba diciendo Milei en la entrevista con Jonathan Viale, por el cual interrumpieron la entrevista, porque no podía decir la barbaridad de que el ministro de Justicia iba a ser su abogado personal. Miren cómo se relaciona todo. Lo más curioso de todo esto es que cuando estalló el escándalo de Libra, Milei dijo que iba a crear una comisión para investigarlo. Bueno, la comisión se creó y estaba bajo la órbita del ministro de Justicia. La preside su jefa de gabinete. Y en lugar de investigar, el ministro de Justicia dijo que va a ir, o filtró que va a ir al Congreso, a dar el argumento legal por el cual Milei no es un estafador. Bueno, hoy no va a pasar eso porque van a hacer un homenaje al Papa. Así que, como homenaje al Papa, yo voy a poner un archivo del Papa contando lo que le contaron de qué está pasando en la Argentina con los negocios en la era Milei. Ponelo. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo: déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo: mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice: ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? Bueno, esta era una de las cosas que seguramente iban a interpelar hoy en el Congreso a los funcionarios, porque la gran pregunta es ¿cuánto le quedó a Milei, cuánto le quedó a Karina Milei de la estafa de Libra? Bueno, hoy van a hacer un homenaje al Papa, se lo podrían haber hecho y homenajear estas frases del Papa, que estaba en contra justamente del pago de coimas. Milei incita a la política mientras te empobrece, Milei incita a la violencia política mientras te empobrece. Les recuerdo, Roberto Navarro en este momento está internado porque, por decir todas estas cosas que acabamos de compartir, la incitación al odio que genera Javier Milei terminó con que una persona ayer lo golpeó y Roberto está internado, le están haciendo estudios, tiene un hematoma fuerte en la cabeza, del lado de afuera, y como Roberto, repito, está anticoagulado por una cuestión de salud de él, tienen que ver si eso que está afuera no se traduce hacia adentro. Y eso requiere 48 horas de espera, porque en las personas de la edad de Roberto eso puede suceder dentro de las 48 horas, así que estamos en esa situación, a la espera, con riesgo y en medio de una, de una política económica que Roberto venía contando todos los días cómo está empobreciendo día a día a